algún comentario al respecto. Bien, en principio agradecer su asistencia a este espacio. Digamos, darles la bienvenida a todos. Este espacio, por supuesto, es gracias al proyecto que se desarrolla, Reto a la U, en su tercera versión, de la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional de Colombia. Este evento está liderado por la Facultad de Ciencias y hoy se va a desarrollar la conferencia titulada Simulación de la formación de un brinicle. Digamos que hoy nos acompañan como conferencistas inicialmente Felipe Gómez Lozada, Carlos Andrés del Valle y Julián David Jiménez. Ellos pues son estudiantes de la Facultad de Ciencias y pues en principio agradecerles a ellos este espacio que ellos nos permitieron y pues darles la bienvenida también a ellos. Entonces, muchachos, adelante. Unas recomendaciones antes. Voy a empezar a colocarles en el chat el listado de asistencia. Por favor, agradezco nos apoyen completando este listado. Entonces, muchachos, adelante. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, hoy les vamos a mostrar simulación de la formación de un Braincall. Nosotros somos Carlos Andrés del Valle, Julián David Jiménez y yo, Felipe Gómez Lozada. Bueno, empecemos por qué es un Braincall. Un Braincall es una estructura de hielo que se genera en el mar Ártico. Esta estructura ocurre por canales de agua muy salada que sale de la capa gruesa de hielo que está sobre el mar Ártico. Y esta agua, como es muy salada, permite bajar a temperaturas mucho más bajas que las del mar usual. Por ejemplo, el mar puede estar a -2 grados y estos canales van a estar a -18. Esto congela todo a su paso y genera este tipo de canales. Como pueden ver en las imágenes, se generan canales estos son los canales que les mencioné. Son de agua muy salada y esto genera la estructura que puede llegar a ser de metros de longitud. Entonces, nosotros cómo solucionamos, cómo modelamos este tipo de sistemas. Generalmente, esto se simula con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este caso, pues no es la excepción. En general, vamos para llegar al concepto de ecuación diferencial parcial, vamos a partir del concepto de derivada. ¿Cuál es la derivada de una función normal? Si yo tengo la función que es una curva, la derivada va a ser la pendiente de la curva en un punto en específico. Por ejemplo, está acá. Estas derivadas se sacan por reglas generales que pues, uno se aprende, pero el concepto es la pendiente de la curva en un punto en específico. Esto es una derivada normal. ¿Qué ocurre con una derivada parcial? En una derivada parcial vamos a tener una función que depende de varias variables y esto genera que nosotros no tengamos una única dirección donde definir este tipo de curvas. Entonces, ¿qué se hace? En un punto en específico, por ejemplo acá, yo puedo definir una línea a lo largo de esa superficie y esa línea sí le puedo definir una derivada, que va a ser la pendiente de esa línea en ese punto. Entonces, esto se le va a decir la derivada parcial. Y entonces yo puedo sacar una derivada parcial dependiendo de la dirección en la que yo me esté dirigiendo. Y bueno, en general esto se hace cogiendo esta función y usando las mismas reglas de la derivada, pero tomando una de las variables como constante y dejar la única variable en sí, la que se está considerando para la dirección. Ahora, con el concepto de derivada se llega a las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es estas ecuaciones? Estas son relaciones entre la función y la derivada a las cuales se busca una solución, una función que me cumpla la relación. Este tipo de funciones usualmente vienen acompañadas de constantes que determinan el problema. Estas constantes van a depender de la geometría del problema, de las condiciones iniciales. Más que todo, yo tengo que saber algo de la información de la función para poder encontrar una función específica que me cumpla esta ecuación. Esto es un ejemplo. Esta es la ecuación y esta es la solución, que es una sinoidal. ¿Qué ocurre con las ecuaciones diferenciales parciales? Es el mismo concepto, pero en vez de derivadas ordinarias, vamos a tener derivadas parciales. Por ejemplo, en este caso tenemos una ecuación que depende tanto del espacio como del tiempo,
Entonces vamos a tener una superficie que va a evolucionar a lo largo del tiempo y pues en este caso particular esta es la solución. Estas son una de las principales herramientas en la física que se usan para modelar sistemas. Ya vamos a explicar específicamente por qué, pero es como lo usual. Entonces, esta es pues nuestra principal herramienta en este modelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en este tipo de ecuaciones usualmente no se tiene una solución exacta. Puede ocurrir, pero si uno quiere, por ejemplo, solucionar en dominios raros, específicos, o la ecuación es complicada, como en este caso, pues no está la solución exacta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, pues para llegar a la ecuación hay que partir del modelo real, del problema real, observar el brainícolo y decir, bueno, ¿de qué depende? Ya ahí entonces uno puede decir, bueno, depende, por ejemplo, de la temperatura del punto, a qué temperatura está, de si es sólido o líquido en ese punto, qué tanta sal tiene el punto, qué tanta concentración de sal. Ya a partir de eso vamos al modelo matemático. Esto van a ser las ecuaciones diferenciales parciales, y ya de aquí pues necesitamos un método numérico. Entonces el método numérico es un algoritmo que nos permite acercarnos a la solución. Y en este caso tenemos el método de elementos finitos, ya les vamos a mostrar en qué consiste. Y ya luego el método numérico, pues presentar la solución. Es importante tener en cuenta que el hecho de cada paso incluye un error, una aproximación que se le está haciendo al problema. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas y siempre hay que estar dando vueltas alrededor de estos pasos, porque igual uno puede equivocarse en la interpretación del modelo o en el mismo método numérico. Entonces, siempre es importante tener en cuenta cada uno. Ahora mi compañero Carlos les va a explicar cómo es la física del problema. Hola, yo soy Carlos, como les dijo Felipe, y les voy a contar eh, más que todo cómo hicimos nosotros para modelar este problema. Siguiente, porfa. Am, lo primero fue pues estudiar el fenómeno y ver de qué variables depende. Entonces, pues detectamos que hay tres variables importantes. La primera es la temperatura. Según la temperatura de un punto, podemos saber si está sólido o si está líquido. Pues eso es importante para poder definir la columna. También vimos que es importante la concentración de sal, porque según la concentración de sal, la temperatura a la que el agua se congela es mayor o menor. Entonces, como la sal la solución de agua que entra, que se llama salmuera, que es agua muy salada, empieza a difundirse en el agua de mar que está menos salada. Entonces la concentración de sal va a ir cambiando y a medida de que cambie la concentración de sal, pues también va a cambiar el punto de fusión del agua. Entonces, según esas dos variables, podemos describir, podemos saber si un punto está congelado o no. Y pues por último está el campo de velocidades del fluido, porque pues la salmuera tiene que hundirse, ¿no? Entonces, para tener en cuenta ese movimiento, tenemos que modelar el agua de mar. Siguiente, por favor. Para hacer eso, pues lo primero que tenemos que ver es cómo se comporta la sal o la temperatura. Estas ecuaciones que les vamos a mostrar acá son una versión simplificada eh, porque le quitamos algunas constantes que irían multiplicando a cada operador. Um, y pues es para darles una intuición de qué está haciendo cada cosa. La ecuación de la temperatura y la de la sal, eh, mejor dicho, la ecuación es la misma para la temperatura y para la sal, excepto unos cambios pequeños y el valor de las constantes, ¿no? Entonces, el primer efecto importante que ocurre sobre la temperatura o la sal es la difusión. La difusión quiere decir que si ustedes ponen, por ejemplo, una gota de tinta en el agua, la tinta se va a esparcir. ¿Cómo se esparce? Bueno, según esa ecuación que está ahí. Ese triángulo al cuadrado se llama el operador laplaciano y es equivalente a una segunda derivada. Cuando uno hace la discretización de ese operador, se da cuenta que
La acción del operador laplaciano es el de asignarle a un punto el promedio de sus vecinos, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo, que eso es lo que dice esa derivada temporal, lo que pasa es que la temperatura en el dominio tiende como a equilibrarse, ¿no? Y todo el dominio tiende a la misma temperatura. Siguiente, por favor. Pues además de tener difusión de temperatura y de sal, pues tenemos cambio de fase. Ustedes saben que cuando ponen a hervir agua, mientras el agua está hirviendo, se mantiene a temperatura constante. Eso se llama una transición de fase de primer orden. Y la forma en la que modelamos eso es con esa función que se llama una delta de Dirac. Esa función simplemente se activa cuando estamos en el cambio de fase, porque para que ocurra un cambio de fase es necesario dar una energía extra al sistema, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de fase, se añade esa energía extra en la ecuación, que es la L, que es lo que se conoce como calor latente. Y cuando no estamos en cambio de fase, la delta de Dirac vale cero. Es como si ese término nunca hubiera existido. Siguiente, por favor. Además, otro efecto que ocurre en la temperatura y en la sal es la advección. Eso quiere decir que la temperatura o la sal se mueven con el fluido. Entonces, eso está encapsulado en ese operador que se llama el operador divergencia. La idea de eso es que cada punto del dominio se va a mover con la misma velocidad del fluido en ese punto. Entonces, siguiente, por favor. Si tenemos en cuenta estos dos efectos, tenemos lo que se llama advección-difusión, que es simplemente concatenar los dos operadores, ¿no? Tenemos el de difusión que les mostré antes, que es el laplaciano, el triángulo al cuadrado, y tenemos el operador de advección. Y juntos forman el comportamiento que uno esperaría, como de una gota de tinta que es empujada por el agua. Entonces, mientras se va esparciendo, además se mueve. Siguiente, por favor. Además, pues para poder calcular esa velocidad, tenemos que resolver la ecuación de los fluidos. La ecuación de los fluidos se llama la ecuación de Navier-Stokes. Lo que ustedes ven ahí en pantalla es la ecuación de Navier-Stokes incompresible para fluidos con densidad y viscosidad constante. Esa ecuación es una ecuación pues bastante complicada. De hecho, es uno de los problemas del milenio, la solución total de esa ecuación. Lo que ustedes deben recordar de esa es que simplemente es la segunda ley de Newton, solo que en versión fluidos. Y con nosotros, pues en este proyecto no resolvimos directamente esa ecuación, sino que la modificamos un poco para hacerla más conveniente. Pero con esa ecuación fue con la que resolvimos, con la que calculamos el campo de velocidades del fluido, que luego se la metimos a la ecuación de advección-difusión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a contar, o sea, ¿por qué tenemos que simularlo? ¿Por qué simplemente, por qué no nos basta tener solo un conjunto de ecuaciones que describen el modelo? Siguiente, por favor. Bueno, pues resulta que nosotros podemos tener un conjunto de ecuaciones que describen el problema, pero si las ecuaciones son muy difíciles de resolver, como por ejemplo la que les mostré de Navier-Stokes, pues de nada nos sirve porque no las podemos resolver. O digamos que podamos resolverlo, pero entonces nuestra geometría es una geometría muy rara. Entonces no sabemos cómo plantear esas condiciones de frontera. Ahí es cuando es necesario buscar otros métodos, ¿no? Porque si no lo podemos hacer con el lápiz y el papel y de todos modos queremos saber cómo funciona, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren construir un avión y entonces su forma de saber si el avión va a funcionar es construirlo y lanzarlo. Pero construyéndolo se gastaron millones de dólares, entonces ustedes no quieren que el avión se caiga y se estrelle.
Entonces es por eso que es necesario em, simularlo primero para saber si va a funcionar, ¿no? Además, en los últimos años, la tecnología de los computadores pues, ha mejorado muchísimo. La cantidad de transistores que caben en el mismo procesador aumenta casi que doblan, multiplicándose por dos cada año. Bueno, hasta hace poco. Am, y entonces eso nos permite hacer muchos cálculos de forma muy rápida. Y además tenemos como la tranquilidad de que el computador se va a equivocar, casi nunca se va a equivocar haciendo los cálculos, ¿no? En eso los computadores son mejores que las personas. Las personas a veces cometen errores. El computador uno esperaría que no. Más adelante les vamos a contar sobre unos errores que siempre comete el computador y con los que hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿con qué estamos simulando estas ecuaciones? ¿Con qué las estamos resolviendo? Bueno, ese es el método de elementos finitos que les contó Felipe. El método consiste en primero dividir el espacio en celditas, como esos triángulos que ven ahí. No tienen por qué estar ordenados, no tienen por qué ser todos del mismo tamaño. Y ni siquiera tienen que ser triángulos, podrían ser cuadrados o hexágonos. Depende de qué sea mejor para el problema. Después de eso, a cada triángulo le vamos a asignar un valor. Y ese va a ser como el valor que toma la función en cada cuadradito. Luego vamos a coger esos operadores diferenciales que les mostramos antes, como el laplaciano, la divergencia, y los vamos a discretizar a un lenguaje que el computador entiende. Con esa discretización vamos a armar unas matrices gigantescas de 1.000.000 por 1.000.000, cosas así. Y vamos a simplemente reducir el problema de una ecuación muy difícil a un sistema de ecuaciones lineales que el computador puede resolver sin problema. Y después de eso, simplemente recuperamos la solución y hacemos la visualización, como la que tienen ahí a la derecha. Siguiente, por favor. Bueno, ahora Julián les va a contar eh, qué resultó de nuestro trabajo y qué cosas obtuvimos de él y qué problemas tuvimos. Hola, pues bueno, ya tanto Felipe como Carlos les han explicado cuál es el fenómeno físico que estamos analizando y cómo nosotros lo modelamos físicamente. ¿Qué tuvimos en cuenta? Tuvimos en cuenta la temperatura, tuvimos en cuenta la salinidad, tuvimos en cuenta que el fluido no está quieto, ¿no? Se está moviendo. Entonces, vamos a ver más o menos nosotros qué fue lo que hicimos, cómo resolvimos este problema. Siguiente. Entonces, para iniciar, pues un pequeño acercamiento al software que estuvimos usando. Primero, todo nuestro código está escrito en C++, el lenguaje de programación que ustedes habrán escuchado. Y digamos, nuestra herramienta más fundamental fue la librería enfem, que es una librería que resuelve el método de elementos finitos. También, o sea, librería me refiero, pues es un código que ya está escrito en C++. Y básicamente lo que nos permite enfem es escribir nuestras ecuaciones diferenciales discretizadas, como lo dijo Carlos, y definir la geometría del problema, es decir, nosotros en qué dominio queremos resolverlas. Y en FEM aplica el método de los elementos finitos con los parámetros que nosotros le demos para encontrar la solución. Entonces es una ayuda muy grande. Uno siempre cuando empieza un problema tiene que buscar si las herramientas que uno quiere implementar ya están creadas. Muchas veces uno se gasta mucho tiempo inventando la rueda, ¿no? En este caso no es necesario. Hay muchas librerías de elementos finitos, MFEM es muy buena y pues por eso la utilizamos. Para nosotros poder crear las geometrías de elementos finitos utilizamos un programa llamado GMSH. GMSH básicamente lo que nos permite es construir un dominio físico, puede ser en 2D como un cuadrado o algo así, o en 3D como una pirámide o algo por el estilo, y dividir este dominio en elementos, en las celdas que Carlos les mostraba antes. Y esto lo necesitamos hacer para poder pasárselo a MFEM y que él nos ayude a resolver las ecuaciones.
Y finalmente las visualizaciones las hicimos con un programa llamado ParaView, que simplemente nos permite eso, recuperar la solución que nosotros tuvimos y poder observar los campos que nosotros estamos resolviendo. En nuestro caso nos permite observar la temperatura, el campo de concentración de sal y la velocidad y la presión, pero nosotros hicimos una formulación distinta para el fluido, pero nos permite visualizar esos campos. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la geometría que nosotros asumimos para resolver este problema? Bueno, primero que todo, es evidente que no podemos tener en cuenta todo el océano, ni lo necesitamos, no es necesario para nuestro problema. Entonces, simplemente tomamos un dominio cilíndrico, como el que ustedes ven en pantalla. Ahí pues se puede ver claramente cómo son los elementos en ese cilindro. Las celdas que están divididas en ese caso son como prismas, ¿no? Como cubitos. Y nosotros, o sea, tomamos en cuenta ese dominio porque pues es suficiente para resolver el problema. Sin embargo, nosotros hicimos una simplificación adicional. Dijimos que el problema tiene simetría angular. Es decir, no importa con qué ángulo yo esté midiendo, digamos, respecto del centro del cilindro, la solución siempre va a ser la misma. Entonces, ya nosotros no necesitamos resolver en ese dominio tridimensional, sino que pasamos a resolver a un dominio bidimensional, que es simplemente un cuadrado, que es, digamos, el cuadrado tiene la altura que tenga el cilindro y va, digamos, desde el centro hasta una frontera exterior del cilindro. Y lo que nosotros resolvamos en ese cuadrado, lo que nosotros digamos para ese cuadrado, va a ser válido en el resto del dominio cilíndrico. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, ya vamos a ver por qué es importante. Siguiente. Hablemos un poquito de los problemas que tuvimos que enfrentar, las cosas que tuvimos que tener en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Siguiente. Lo primero, lo más fundamental, digamos, nuestra principal limitación fue la falta de poder computacional. Entonces, como Carlos lo mencionaba, cuando nosotros discretizamos en elementos, mientras más elementos tengamos, vamos a tener una cantidad mayor de ecuaciones normales, ecuaciones algebraicas, que el computador tiene que resolver y eso le gasta tiempo. Cuando nosotros empezamos con el proyecto, empezamos, digamos, con algo muy chiquito, simplemente hicimos un problema de difusión que ni siquiera dependía del tiempo, solo miramos cuál era el estado de equilibrio, no nos importaban los pasos intermedios. Y no teníamos mucho problema con correr un problema tan pequeño en nuestros computadores personales. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tener en cuenta otras características del problema, cuando empezamos a tener en cuenta la dependencia temporal, cuando empezamos a tener en cuenta los diferentes campos que teníamos que resolver, nos empezó a hacer falta poder computacional. Ya nos dábamos cuenta de que en nuestros computadores no podíamos correr en un tiempo decente estos problemas. Y afortunadamente tuvimos un apoyo y es que pudimos utilizar un clúster de computación de la universidad, que es básicamente un servidor que posee una cantidad enorme de núcleos y una cantidad de memoria RAM suficiente, digamos, y nos permitía correr nuestro problema. Aún así, cuando nosotros intentamos correr ya las simulaciones finales con una refinación alta, o sea, me refiero con refinación con muchos elementos, dividiendo el dominio en muchas celdas, nos pasó exactamente lo mismo corriendo en el clúster. Teníamos programas corriendo 1 o 2 días y teníamos que hacer pruebas también, obviamente, para asegurarnos que nuestro problema, digamos, se estuviera resolviendo de forma correcta. Como ya lo explicó Carlos, para las ecuaciones que nosotros estamos solucionando, no hay una solución analítica. Entonces, lo que nosotros hicimos para hacer benchmark, que es básicamente ver si lo que estamos haciendo es correcto, es simplemente tomar subproblemas. Si, por ejemplo, la ecuación de difusión, solo la de difusión bajo ciertas características, sí tiene una solución exacta. Entonces, tomamos simplemente esa ecuación y la resolvimos y comparamos porcentualmente con la solución exacta conocida para evidenciar pues, que sí estuviéramos resolviendo nuestras ecuaciones de forma correcta. Y una vez que, bueno, corregimos los errores que había que corregir y vimos que parte por parte las ecuaciones se resolvían de forma correcta, pues no había razón para suponer, digamos, que no se estuvieran resolviendo de forma completa.
Entonces, digamos, teníamos que correr muchos de esos programas y pues eso toma tiempo, entonces no podíamos darnos el lujo de tener una refinación muy alta. Ya les mencioné el otro problema que tuvimos, que es la falta de soluciones contra las que comparar y pues cómo lo resolvimos, dividiendo el problema. Pero pues también tenemos un problema que siempre se va a tener cuando uno trabaja en computación, cuando uno le pide a un computador que haga cálculos, y es la inestabilidad numérica. Como Carlos lo mencionaba, hay errores que siempre van a existir cuando uno le pide a un computador que haga cálculos. Incluso desde la representación de números reales, por ejemplo, si yo le pido a un computador que me represente un tercio, eso es 0.33 ad infinitum, él no tiene suficiente memoria para contener ese número, por ejemplo, y lo va a cortar en algún punto. Entonces, y lo mismo cuando yo le pido que haga cálculos, cuando yo le pido que me saque una raíz o que me haga una función exponencial, él va acumulando errores y va acumulando errores. Entonces, es algo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando hace este tipo de problemas, tratar de acotar lo más posible el error numérico y ver hasta dónde influye en la solución final, ver hasta dónde uno obtiene un resultado diferente de lo que quería resolver, simplemente por aproximaciones de cálculo en el computador. Finalmente, el último obstáculo que tuvimos fue el uso del software. La librería en FEM, como yo les decía, es muy poderosa, tiene muchos usos, tiene muchas funciones implementadas. Y asimismo, es difícil de entender muchas veces qué es lo que está haciendo. Normalmente tiene las herramientas que uno necesita usar para su problema, pero hay que leer mucha documentación y entender muy bien cómo está funcionando antes de uno poder aplicar lo que uno quiere, y eso fue gran parte de lo que hicimos al inicio del proyecto, aprender a usar bien esta librería eh, para no, lo que les decía, no inventar la rueda. Si ya hay un método que está implementado en FEM, usarlo directamente. Eso, siguiente. Bueno, después de que nosotros hicimos las simulaciones finales, obtuvimos pues los siguientes resultados. Siguiente. Aquí les muestro dos de las gráficas que yo creo que son las que más nos gustan, que rescatamos del trabajo final, de al final a qué fue lo que se llegó. En la primera solo se está viendo la fase sólida, que es el hielo, contra pues el agua que hay alrededor en el cilindro. Y en la segunda es algo parecido, pero también de azul oscuro a rojo, ustedes están viendo la concentración de sal. Entonces, lo primero que pues uno nota es la gruesa capa de hielo que hay en la parte superior. Eso nosotros lo pusimos como una condición, ya que es importante para que el fenómeno ocurra. Todo esto sucede debajo del mar Ártico, que está congelado en la superficie. Entonces, eso es simplemente dado por nosotros. Sin embargo, es chévere ver cómo en la primera imagen, la de la izquierda, se empieza a formar la estructura que nosotros queríamos, que es este tipo de estalactita que empieza a crecer hacia abajo y cómo va cambiando su ancho a medida que va bajando. Hay algunos estudios experimentales y hay un estudio teórico de hace unos años sobre cómo se crean estos brainicles. Y en uno de ellos hacen mención de algo que nosotros vemos en la imagen de la derecha, y son estas capas de salinidad al interior de la estructura. Nosotros vamos viendo cómo desde la parte de arriba va cayendo sal y va cayendo sal hacia abajo, y entonces no cae de forma uniforme, sino que se empiezan a hacer capas, 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 capas. Y ese es un resultado bastante bonito que obtuvimos, ya que nos muestra que en efecto estamos simulando el fenómeno, digamos, de forma coherente. Estamos encontrando lo que esperábamos encontrar a nivel físico. Sin embargo, este modelo no es preciso, tiene algunas deficiencias. Lo primero que uno puede notar en la imagen de la izquierda, por ejemplo, es que la frontera de la estructura no es continua. No es una sola pared de hielo continua, sino que tiene eh, pedazos donde es agua, ¿no? Donde uno ve que no es una sola estructura. Nosotros le achacamos este error principalmente justamente al hecho de que no tuvimos suficiente refinación, ya que a medida que fuimos aumentando la refinación se fue mejorando, pero no logramos tenerla suficiente para nosotros poder ver qué es lo que está pasando ahí exactamente. Esperamos que si tuviéramos un mayor poder computacional, este fenómeno pues no ocurriría. Lo otro que nosotros estamos viendo, digamos, que no es congruente con la solución, tiene que ver con la inestabilidad numérica. Nosotros observamos que a medida que nosotros
aumentábamos la entrada de sal al problema, el canal se cerraba demasiado rápido. Y cuando el canal se cerraba, la sal se empezaba a acumular, hasta que en algún momento el programa explotaba a nivel numérico. El campo de sal empezaba a tomar valores absurdos, podía tomar valores de 1000, podía tomar valores negativos que ni siquiera tienen sentido físicamente. Y es algo que nosotros también esperamos resolver un poco con la refinación y ajustando los parámetros físicos del problema. Hay que darle ciertos parámetros que son hallados experimentalmente, como por ejemplo la capacidad calorífica, eh, y ese tipo de parámetros, digamos que uno encuentra y se los tiene que proveer al problema. Esperamos que si nosotros ajustamos un poco esos parámetros, también podamos solucionar ese problema. Y ese es básicamente a lo que llegamos como final de nuestro trabajo. Siguiente. Y pues ya que lo tuvimos completo, pues empezamos a ver qué podíamos hacer con él, qué era de interesante con él. Siguiente. Pues lo primero que uno empieza a trabajar es en la publicación de un artículo. A nosotros, pues, buscando en la bibliografía, vimos que habían estudios experimentales, vimos que había un pequeño modelo, pero a nadie se le había ocurrido modelar este fenómeno. Entonces, digamos, esta es la primera simulación que hay de este fenómeno en específico y por eso a nosotros nos gustaría escribir este artículo. No lo hemos acabado, sin embargo, ya tenemos en vista algunas revistas que les podría interesar publicar algo de este tipo. Entonces, pues, esperamos en el transcurso de este semestre acabarlo y enviarlo, pues, para que lo mismo nos hagan correcciones, etcétera, y poder publicar. Siguiente. También estuvimos en octubre del año pasado en el Congreso de la Comunidad de la Herramienta de ENFEM, que es, usualmente se hace en San Francisco, pero pues por pandemia y etcétera no pudimos ir, se hizo virtual. Ahí pues estamos Felipe, Carlos y yo como en la segunda línea. Y fue muy chévere, pudimos presentar, nos dijeron que el trabajo era bastante bueno y sobre todo, digamos, tener contacto con otras personas que están trabajando en problemas parecidos. Fue muy nutritivo, digamos, para el proyecto. Nos hicieron preguntas, nos dieron comentarios que nos han ayudado a mejorarlo hasta el día de hoy. Y también ver qué es lo que otras personas están haciendo, lo que otros investigadores están haciendo es impresionante. Hay gente haciendo cosas muy locas. Me acuerdo en específico de un proyecto que estaba tratando de modelar los impulsos nerviosos en el cuerpo humano y las geometrías que utilizaban y las ecuaciones que utilizaban eran una cosa loca, pero pues digamos, tener ese contacto fue muy, muy chévere. Siguiente. Y por último, nos presentamos a la segunda conferencia colombiana de matemáticas aplicadas industriales, que va a ser en junio de este año. Hace un par de semanas ya nos llegó la carta de aceptación, entonces vamos a ir a presentar este proyecto como ponentes y lo mismo, la idea es ir y recibir retroalimentación del proyecto, a ver qué se puede mejorar y tener contacto, digamos, con el medio, con los investigadores, a ver qué es lo que se está haciendo en el campo y cómo lo podemos mejorar. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, dudas, son muy bien recibidas. Muchas gracias por su atención. Julián, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. Y como dice, sí, digamos que es el momento de las preguntas. Recuerden que cualquier pregunta es interesante, cualquier pregunta puede aportar. La pueden hacer a través del chat, si prefieren, o pueden abrir sus micrófonos para hacer, si tienen alguna duda, consulta o demás. También aprovecho, mientras se generan las preguntas, pedirles el favor a aquellas personas que aún no han diligenciado el formato de asistencia, que lo hagan. El link está en el chat. Asimismo, informarles que les voy a colocar un nuevo link de habilidades adquiridas, que también les pedimos el favor nos apoyen diligenciándolo. Es importante conocer sus opiniones sobre esta charla y esto nos permite pues mejorar y hacer este espacio de la mejor manera para ustedes. Entonces, también agradecemos nos apoyen diligenciando este nuevo link. Bueno, me dicen, ya les envío el link de habilidades adquiridas y ya les paso el de asistencia, nuevamente como para que no se vayan a enredar. Y les dejo abierto para que hagan sus consultas.
o algún comentario o algo que quieran decirles a los conferencistas. Veo Bueno, que yo alguien... veo que hay Sí, una pregunta dale. en el chat. Entonces dice, muy buen trabajo. ¿Cómo piensan resolver el problema de cálculo computacional para tener más realismo? Bueno, pues en, apuntando hacia el realismo, las ecuaciones que nosotros les mostramos, hay algunos efectos más chiquitos que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, ustedes saben que el hielo es menos denso que el agua, entonces se expande. Sin embargo, nuestra ecuación de fluidos asume densidad constante. Entonces hay pequeñitos detalles como esos que no son tan importantes, pero que de todos modos estamos despreciando, que podríamos incluir para, para mejorar el realismo de la simulación. Nuestro plan ahorita es cambiar nuestra formulación de la ecuación que resuelve el fluido por la ecuación de Navier-Stokes completa y pasar a simular en 3 dimensiones el problema en vez de 2 dimensiones asumiendo una simetría. Por ahora, esos son como nuestros planes para mejorar el realismo de la simulación. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? No sé, muchachos, si finalmente se va a adelantar lo que me han comentado de otra conferencia. Sí, sí, señor. Estamos, bueno, realmente solamente comentarles a los chicos que, pues, el programa en el cual, digamos que está enmarcado el proyecto de los Brainicles de Julián Felipe y Carlos, es un programa que hace parte, pues, de la Facultad de Ciencias y ese programa, pues, se conoce como el programa de Beyond Research. Ese programa abre todos los semestres y si eventualmente después ustedes son parte de la facultad, pues, o sea, como estudiantes, pues van a tener pues esa oportunidad. Eh, Conocimiento. Generalmente pues hay de física, de matemáticas, de farmacia, de química. Y en particular, en mi caso con Jorge, nosotros estamos también haciendo un proyecto este semestre que también es más o menos por la misma línea del proyecto que nos acabaron de presentar Felipe, Carlos y Julián. Nosotros también estamos trabajando con la misma librería y Dani, pues les vamos a presentar en unos 10 minutos más o menos qué es lo que hemos pensado como problema para resolver y, y entonces creo que les voy a presentar pantalla entonces. sí, Dani, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho. Ah, listo. Si quieres ya puedes proyectar. Ok. ¿Necesitas que alguien más proyecte o algo similar? Qué pena un segundito antes Sí. para responder otra pregunta que había en el chat. Perfecto, sí, se la... Sí, Eh, Esta librería de Enfem está diseñada para hacer para una cosa que se llama High Performance Computing, es computación de alto desempeño, ¿no? Y es súper paralela. Eso quiere decir que se puede emplear en miles de procesadores sin perder eficiencia y además corre en la GPU. El computador que nosotros tenemos tiene 250 gigas de RAM y 32 núcleos. Entonces, eso es lo máximo que podemos usar, 32 cores. Y en memoria RAM estamos hablando de que nuestra simulación consume unas 10 gigas. Realmente no hemos pasado de ahí porque ya se demora mucho. O sea, sí tenemos la RAM para hacer una simulación más grande, pero no el tiempo.
Eh, Uno de los investigadores del programa de Beyond Research nos ofreció algunas alternativas en caso de que necesitáramos aún más poder computacional. Entonces, según cómo se desarrollen las cosas, podríamos estar haciendo simulaciones en miles de procesos en vez de solo 32. Carlos, ya que tocaste ese tema, el clúster que dijiste que usaron fue en la universidad, ¿sí? ¿O fue Sí, pero es de un grupo de investigación de la universidad, digamos que no está disponible a todos los estudiantes. Yo hago parte de ese grupo y le pedí permiso al profesor de que nos dejara usarla. listo? Entonces, eh, me confirman ahí si Sí, pueden ver sí, Dani, ya la estamos viendo tu presentación. pantalla. Listo. Si quieres, ya puedes proyectar, digamos, desplegar. Ok, Ahí se ve listo. bien. Bueno, nosotros con Jorge. ¿Ahí se ve? Listo, perfecto. Digamos que, bueno, lo primero fue buscar un problema que quisiéramos modelar, que nos interesara. Y pues dentro de nuestra búsqueda tenemos, digamos que tuvimos preferencia por dos problemas. Uno de ellos es cómo se puede modelar el flujo de aire que pasa a través de una pelota de golf. Como ustedes saben, las pelotas de golf son muy particulares porque ellas tienen como unos hoyos y estos hoyos hacen que la pelota pueda desplazarse a distancias más lejanas, ¿sí? Y pues esto tiene que ver mucho con cómo el flujo de aire pasa a través de la capa límite alrededor de la pelota de golf. Entonces se crea una especie de turbulencia. También hay un fenómeno que se llama el fenómeno Magnus, que también describe cómo es el paso del flujo a través de la pelota. Y el otro problema que nos planteamos fue un problema de cómo es el flujo a través de un frisbee. Entonces un frisbee tiene, digamos que uno lo puede pensar como la composición de dos movimientos, un movimiento de rotación, entonces ahí hay una conservación del momento, y también, digamos, un movimiento translacional, ¿sí? Entonces hay un ángulo de ataque y lo que nos interesa es saber cómo el flujo de aire pues pasa a través de este objeto y modelarlo, ¿no? Al final decidimos trabajar más o sea, concentrarnos con el problema del frisbee y nuestro principal objetivo es modelar las líneas de corriente que pasan a través del frisbee, ¿sí? Hay dos formas en las que uno puede atacar el problema. eh, y bueno, antes de ver cómo uno puede atacar el problema, pues uno puede ver más o menos cómo es la dinámica de un frisbee, ¿no? Si ustedes solamente lanzan el frisbee, pero ustedes no generan una rotación en él, un spin, él simplemente no va a llegar muy lejos, ¿no? Él requiere de ese spin para tener esa estabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante tanto la posición de dos tipos de movimiento. Eh, pues hay dos formas en las que podemos atacar ese problema. La primera forma en la que nosotros lo estamos haciendo es a través de flujos potenciales, que es la forma tal vez más sencilla en la que lo podemos considerar. Se desprecian muchas cosas como la turbulencia, la viscosidad. Y esa es una primera aproximación que nosotros queremos hacer en este problema. Mm, para luego, digamos, ya entrar un poco más con detalles más complicados.
¿sí? Considerando ya viscosidad, y para eso pues ya tendremos que usar las ecuaciones de Navier-Stokes. Y por el momento estamos considerando una geometría muy sencilla, que es básicamente un círculo, ¿sí? Y cómo pasa el flujo a través de ese círculo. Bien, entonces, bueno, creo que aquí ya Jorge les va a comentar acá. Bueno, en realidad lo que se estaría modelando ahí en dos dimensiones es un cilindro infinito. El flujo que pasa a través de un cilindro infinito. Por el momento estamos mirando este tipo de flujos, es porque para familiarizarnos con la librería. Como previamente ya lo mencionó Julián, en FEM es muy completa y es muy específica, por ejemplo, los métodos em, para resolver ecuaciones, para resolver los sistemas lineales que surgen del método de elementos finitos y especifica muchas condiciones. Es muy específica, muy completa y eso hace que sea compleja de estudiar, de familiarizarse con ella. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una grilla que nosotros hicimos en Gmesh. Es un cuadrado quitándole un disco. Y por ejemplo, en la siguiente diapositiva se puede ver la solución de un problema con condiciones de homogéneas de Dirichlet en toda la frontera de Laplaciano de igual a 1. Esto no corresponde a un flujo potencial, pues porque los flujos potenciales satisfacen es la ecuación Laplaciano de U igual a 0. Simplemente es un ejemplo que ya hemos corrido. Vale, listo. Entonces, digamos que nosotros tomamos el problema de, eh, pues, todos los años hay una competencia de física en la cual participan varios países, y de hecho la de este año está ocurriendo en este momento en la ciudad de Bucaramanga, en la UIS, eh, y se conoce como el IPT, International Physics Tournament. Si tal vez alguien tiene interés de buscar, generalmente se publican problemas para resolver que no tienen una solución previa, y este es uno de los problemas que estaban planteados. Entonces, digamos que estamos en esa línea, interesados de darle una solución al problema. Eh, no sé si hay que reproducir este video, tal vez. Tal vez reproduzcámosla con unos 10 segundos, Creo que el porque es problema, largo, la verdad. ¿Cómo, Jorge, ibas a decir algo? sí, 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 iba a añadir que me parece que el problema que resolvieron Carlos, Felipe y Julián de los Brainicles también fue un problema planteado en un IPT. Ah, ok. Bueno, eso es un buen dato. Entonces, Pues Dani, no estamos bien, no estamos escuchando, pero si nos puedes describir de pronto de manera general, ah, te ok, agradezco. ok. Ah, listo, ya están escuchando. Listo, qué pena. I want to say first, please never throw this in a game. It looks really cool, guys. I understand that, but it's really not a good throw to have in the game. The reason why is it's going to pop up and there's going to be a lot of turnovers. We're going to be talking about the air bounds, okay? The backhand air bounds.
how you first throw it on the grip. A normal backhand grip, remember, I want this thumb to be on the rings of the disc, okay? The only difference, my grip underneath is still look like that. The only difference now is now I'm pushing my thumb to the middle, I'm sliding my hand out a little bit, and I'm pushing down on the disc with my thumb really hard, okay? That push down, what's gonna happen is I'm pushing down on the disc, it's going to flex and then come up and rise. The motion is also a high to low to high. It's kind of like an arc motion, okay? And so as I go to throw it, when I get about here, I'm pushing down really hard on my thumb, snapping my wrist, and the disc I want to be finishing with the angle up, okay? So I'm gonna go here, push down, angle up, and it's gonna go down and then dip back up. We'll throw a couple. Bueno, este problema también está muy relacionado con, o bueno, creo que el objetivo es también estudiar cómo es el balanceo que él va teniendo en el aire. Entonces, eso es un problema adicional que nosotros no estamos contemplando, solamente queremos contemplar pues cómo fluye el aire a través del frisbee. Listo. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Si alguien tiene alguna pregunta referente a esta última parte, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Dani. Sí, efectivamente, si alguna duda, comentario, pueden hacerlo nuevamente por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Yo aprovecho para recordarles que nos apoyen completando el formulario que acabo de colocar en el chat de habilidades adquiridas. Entonces, nada, tienen la palabra a cualquier duda. Pues creo que no hay muchas preguntas por ahora. De todas maneras, pues yo en principio agradecerles a ustedes, a nuestros conferencistas, nuevamente por este espacio que nos permitieron para conocer sus proyectos y demás. Nada, si de pronto tengan alguna duda adicional, con mucho gusto la pueden hacer. Voy a dejar el contacto en el chat, el contacto del proyecto. Nosotros la transmitimos a los conferencistas si es el caso. Y nada, nuevamente pues agradecerle a todos ustedes la asistencia. Y nada, recuerden que estamos siempre avisando de nuevas conferencias, conferencias muy interesantes y que pues les pueden aportar a ustedes en su crecer como académico, pero también personal. ¿Listo? Entonces nada, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho y nuevamente a los asistentes. ¿Listo? Entonces, digamos que damos por terminada en este momento esta charla. Buen día a todos.